Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 1. Fantasma Negro 1. Musuan había estado sentado en el suelo durante 10 minutos completos. Para ser precisos, no era exactamente suelo, bajo sus pies brillaban pétalos azulados y violetas, semejantes a medusas, mientras a su alrededor flotaban colores como si las estrellas hubieran caído a la tierra. Una escena de ensueño titilaba ante sus ojos. Desafortunadamente, Musuan no tenía ánimo para admirar tales maravillas. Un dolor agudo y punzante le recorría el cuello, comparable al corte constante de una hoja afilada contra la piel, obligándolo a apretarse la garganta con fuerza, completamente miserable. Su largo cabello negro, húmedo de sudor, caía sobre sus ojos, haciendo que la escena ya de por sí irreal se tornara aún más borrosa. Pasaron más de 10 minutos antes de que el dolor finalmente cediera. Jadeando, Musuan se limpió el sudor frío de las mejillas y se puso de pie tambaleante. ¿Dónde estaba? En el cielo giraban lentamente engranajes dorados, mientras un reloj semitransparente que envolvía todo el espacio emitía un constante check-chac. Sus manecillas se movían al compás de los engranajes, avanzando con un clic a cada salto. Parecía un sueño, pero era distinto. Se pellizcó la mejilla y sintió el dolor. Podía oír, ver y sentir. Era un espacio real, aunque extraño. ¿Por qué estaba allí? Trató de recordar. Su último recuerdo era de un parque silencioso y desierto. Estaba junto al columpio, cerca de un duraznero que aún no florecía, esperando según lo acordado. Entonces, una brisa vespertina pasó, trayendo consigo un fuerte olor a alcohol. Inmediatamente después, sintió un toque frío sobre la piel, seguido de un fluido caliente que brotó con fuerza. Bajo las luces de la calle, gotas rojas relucieron en el cielo estrellado. ¡Ah! Sus recuerdos se tornaron confusos. Abrumado por el dolor, Musuan cayó de rodillas en aquel mundo azul y violeta. Lo habían asesinado, de una forma brutal, con el cuello degollado. El pensamiento lo hizo recorrer tembloroso su propio cuello con los dedos, de arriba a abajo, sin dejar parte sin revisar. Pero la textura suave de su piel le ofreció alivio, no había herida alguna. Gracias a Dios. Suspiró con alivio, sus emociones calmándose poco a poco. Fue entonces cuando notó los cambios en sí mismo. Cabello negro como la noche que le llegaba hasta las caderas, con largos mechones que rozaban sus hombros y bloqueaban su vista. Antes no lo tenía así. Juntó los mechones del centro y los apartó, como levantando un velo. Por fin pudo ver su entorno con claridad. ¿Estereoscopía 3D? ¿Una proyección de realidad virtual? Por más que lo analizara, no parecía real. ¿Hay alguien ahí? Gritó, pero su voz se perdió como una piedra en el fondo del mar, desvaneciéndose al instante. No, esa tampoco era su voz. Confuso, se llevó una mano a la garganta. Su voz solía ser más clara y resonante. Aquella que había emitido sonaba suave, casi femenina. ¿Qué demonios estaba pasando? Si tan solo tuviera un espejo. Apenas pensó eso, una grieta se abrió en el suelo, y de ella emergió un espejo de cuerpo entero. El espectáculo era tan extraño que Musuan se quedó boquiabierto. Y fue entonces cuando vio el reflejo. Una joven vestida con un traje negro con falda, cubierta por un abrigo del mismo color que le llegaba hasta los tobillos, y un lazo dorado en el cuello. Sus ojos, dorados como el ámbar, brillaban con asombro. Musuan quedó inmóvil frente al espejo, sin pensar. Si no fuera porque la figura imitaba todos sus movimientos, habría creído estar frente a una chica tan oscura como la noche. Pensó que al verse entendería algo, pero solo se confundió más. De reojo notó dos extraños adornos en su cabeza, balanceándose con sus emociones.
Curioso, alzó la mano para tocarlos. Un cosquilleo eléctrico recorrió su cuerpo, y en el reflejo vio además algo semejante a una cola que se movía con rapidez, delatando su inquietud. ¿Orejas y una cola por qué tenía eso? Su teoría cambió, ya no era un sueño. Tal vez había sido secuestrado y usado como sujeto de experimentos. Era un conejillo de Indias, al que le habían implantado partes de animales. Pero incluso así, su cuerpo no podía haber cambiado tanto. Su piel, su cabello, hasta su estructura ósea eran completamente distintos. Un rostro tan pálido que parecía translúcido, una estatura cercana a 1,5 metros, un cuerpo esbelto con líneas suaves y piernas finas. Era la imagen típica de una chica del este de Asia, con facciones tan delicadas que Musuan se quedó mirándose, hipnotizado por su propio reflejo. ¿Me estás mirando, chico? La figura del espejo abrió la boca y habló. La expresión suave se desvaneció. Sus finas cejas negras se arquearon levemente y las pupilas doradas se ensancharon, cambiando por completo su aura. Fría, siniestra, estremecedora. Metió una mano en el bolsillo del abrigo y, inclinándose ligeramente hacia adelante, lo observó con una sonrisa que helaba la sangre. Tú. El fenómeno, más extraño que el propio mundo, le dejó la lengua trabada. No podía pronunciar una frase coherente. Tranquilo, chico sin nombre, dijo la chica del espejo con la misma voz, pero más fría. Antes de cuestionar a otros, uno debe decir su propio nombre. Sé cierto, me llamo Musuan. Musuan, repitió ella, saboreando el nombre antes de asentir. ¿Estoy soñando? ¿O fui víctima de un experimento que me hace alucinar? ¿Soy yo el que no está bien o es el mundo el que está loco? ¿Me estoy volviendo loco? Tranquilo, muchacho, lo interrumpió alzando la mano. No estás loco ni lo estarás. Este mundo simplemente es así. ¿Cómo puede ser posible? ¿Y este lugar con efectos especiales de Hollywood? ¿Y estas orejas, esta cola? Todo eso forma parte de él. Las posees porque has tomado mi cuerpo. Para ser precisa, mi forma espiritual. ¿Qué quieres decir? Originalmente, yo existía como un fantasma, vagando por el mundo. Y tú, un alma extraviada, por algún giro del destino te has fusionado conmigo. Su rostro pálido se volvió hacia él, y Musuan sintió el vértigo de estar mirándose a sí mismo. ¡Qué interesante! Realmente fascinante, susurró ella con una sonrisa que recordaba a la de un vampiro ansioso por sangre fresca. ¿Un alma? Entonces estoy muerto, murmuró él. Sorprendentemente, no lo dudó. Era más lógico que la idea de haber sido capturado. Además, coincidía con su último recuerdo, su garganta siendo cortada. Entonces, desde ahora, vagaré por este mundo sin rumbo, como un fantasma. Musuan, lo interrumpió la chica en el espejo. Musuan repitió, saboreando el nombre. Ese nombre es demasiado débil. Demasiado aburrido. Cuando él volvió a mirarla, la chica extendió el brazo, haciendo que su abrigo negro ondeara con elegancia. Ya que has entrado en mi cuerpo, heredarás también mi nombre. Una sonrisa salvaje y segura de sí misma se dibujó en su rostro. Mi nombre es Sande Silence. Capítulo 2. Fantasma Negro 2. En el mundo de la ciencia, confiamos en las computadoras para la investigación, usamos fórmulas físicas para emitir juicios y debatimos todo hasta llegar a una conclusión lógica. Pero la verdad podría no ser tan clara. La perspectiva humana es limitada, llena de prejuicios, solo vemos lo que estamos dispuestos a aceptar. Y ahora, mientras Musuan, o más bien, Sande Semaneri, observaba el mundo nuevamente en forma de alma, se dio cuenta de que el planeta azul no era más que una cadena que ataba la carne. Siempre hay alguien mejor, cielos más allá de los cielos. Más allá de este mundo,
existen otros mundos. Las Uma Musume chicas caballo poseen cuerpos similares a los humanos, pero también características equinas, como esas largas orejas en sus cabezas y las colas que se balancean detrás de sus caderas. Para Sunday Serenity, que originalmente había sido humana, esas características resultaban incómodas, como si de repente le hubiera crecido un dedo extra. Aunque podía sentirlo, su lógica normal hacía difícil controlarlo. Pero incluso dejando eso de lado, las Uma Musume podían llevar vidas perfectamente ordinarias. Escuchando las explicaciones de Sunday Silence, Sunday Serenity comenzó a comprender su situación. Este mundo era similar al que conocía, salvo que aquí no existía un animal llamado caballo, sino una raza conocida como Uma Musume. Mi pobre visión del mundo. Pones una cara bastante graciosa, dijo Sunday Silence, levantando una mano y tocando el espejo con un toque de toc toc toc. Ahora iremos afuera. Te mostraré un mundo completamente nuevo. ¿Afuera? ¿Quieres decir que puedo salir? Naturalmente. Ahora que eres un fantasma, ya no estás atada a tu cuerpo físico. Era una sensación demasiado liberadora. ¿Cuántas personas rompen la cabeza, soportan el cansancio, fuerzan una sonrisa mientras chocan copas en banquetes, todo solo para ganarse el favor de su jefe, esperando reunir algún día suficientes recursos para obtener un poco más de libertad? Sin saber que solo al abandonar todo es cuando uno realmente se desata. Vamos, mi otra mitad. Extendió su mano, y otro espejo se elevó desde el suelo. ¿Tu otra mitad? Por supuesto. Ahora mismo, tú eres Sunday Silence, y yo también. Llamarme por mi propio nombre sería incómodo, así que otra mitad servirá. Ja. Parecía bastante satisfecha con su decisión, y asintió repetidamente. Frente a ella, la superficie del espejo blanco como la nieve no reflejaba su imagen, sino una esquina de calle bulliciosa, con peatones apresurados de un lado a otro. Pasa por esta puerta, y llegarás al mundo exterior. La voz sonó junto a su oído. Al voltear, no encontró nada a su alrededor. Sin el reflejo del espejo, no podía ver la figura de la chica, pero su intuición le decía que Sunday Silence estaba cerca. Entendido, asintió, extendiendo la mano para tocar la superficie del espejo. Como si perturbara el agua de un estanque, ondas se expandieron desde su dedo. Reprimiendo su inquietud, Sunday Serenity dio un paso adelante. Ve. Su visión se volvió blanca. De repente, todo se tornó ruidoso y caótico. El claxon de un auto sonó cerca. Una brisa suave y primaveral rozó sus mejillas. Cuando su vista se aclaró, Sunday Serenity se encontraba en la misma escena que había visto antes. Las vistas características de una ciudad bulliciosa llenaron su visión. Hombres de mediana edad con barriga y calvicie, oficinistas con corbatas ajustadas y gafas, pasantes relajados, todos apurados como un tren expreso de drones corporativos en el río Sansu, cargado de tensión. Sunday Serenity había aparecido justo frente al escaparate de una tienda de ropa. En medio de la multitud vestida de negro que se apresuraba, nadie notó a la pequeña chica vestida de negro materializarse de la nada. Gracias a Dios. Sunday Serenity suspiró aliviada. Había esperado que la rodearan como si fuera una rareza y la fotografiaran sin parar. Las personas normales no pueden verte, dijo el reflejo de Sunday Silence en el escaparate. Incluso fuera de aquel extraño espacio, todavía podía verla a través de los espejos. Eso le daba cierta sensación de tranquilidad. No conocía en absoluto aquella ciudad, así que tener a alguien que le explicara las cosas era de gran ayuda. Bueno, para ser precisos, no era alguien, sino un fantasma. ¿De verdad no pueden verme? Ahora eres un fantasma. Normalmente, las personas comunes no pueden percibirlos. Ya veo. Aunque la llamaran fantasma, Sunday Serenity no se sentía particularmente diferente.
Sus manos y pies aún tenían sensación normal. Al tocar una tela, podía sentir su textura. Incluso cuando estaba nerviosa o asustada, podía sentir su corazón latiendo. La verdad, Sunday Serenity siempre había imaginado a los fantasmas como seres libres de deseos mundanos, como volutas de niebla blanca con ojos brillantes, flotando sin rumbo ni deseos. En el peor de los casos, aquellos con demasiada ira antes de morir tal vez conservarían un fragmento de emoción, convirtiéndose en espíritus destructivos. Pero ahora parecía que los fantasmas de este mundo no eran tan diferentes de los vivos, al menos en cuanto a sentidos y conciencia, conservaban su forma humana. ¿Entonces puedo atravesar paredes? Sunday Serenity movió lentamente sus dedos enfundados en seda negra, tocando la pared. La sensación era fría y dura, su cuerpo no la atravesó. Puedes pasar a través de superficies reflectantes como espejos y vidrio, pero no a través de superficies rugosas como las paredes o el suelo. De otro modo, ya habrías caído directo al núcleo de la Tierra, dijo Sunday Silence, descartando su idea irreal. Tocar un espejo puede devolverte al mundo original, pero comparado con ese lugar, el exterior es mucho más interesante. Cierto. El paisaje bizarro de aquel lugar podría volver loco a cualquiera. Ahora sígueme. Te llevaré a un sitio divertido. Dicho eso, Sunday Serenity sintió que alguien tomaba su mano. Aunque Sunday Silence era invisible, tenía una forma de tocarla. ¿Podría también interactuar con este mundo? Guardando esa duda para sí misma, las dos fantasmas llegaron ante una gran puerta de muros rojos. Varias letras estaban dispuestas junto a la entrada. Academia de Entrenamiento de Uma Musume de Japón. Parecía ser hora de clases. La puerta estaba abierta y los estudiantes, con uniformes azul y blanco, entraban en el campus. Fue entonces cuando Sunday Serenity lo notó. Sin excepción, todos esos estudiantes tenían las mismas orejas y colas que ella. En otras palabras, todos eran Uma Musume. Una academia dedicada a entrenar Uma Musume, también conocida como Academia Trasen. ¿Entrenarlas? ¿Entrenarlas para qué? Lo entenderás una vez que estemos dentro. ¿Mi atuendo estará bien? No te preocupes. Nadie puede verte de todos modos. Aún así, entrar a un lugar tan especial como una escuela con una ropa tan peculiar resultaba incómodo. Pero nadie le habló, nadie siquiera la miró. Quizá era cierto, como dijo Sunday Silence, la gente común no podía percibir su existencia. Con eso, Sunday Serenity reunió valor y caminó con calma entre los estudiantes, mezclándose con la multitud escolar. Buenos días, señorita Ayakawa. Buenos días, Sailen Suzuka. Es un día encantador. En la puerta estaba una mujer con uniforme verde y un sombrero redondo a juego, con las manos cruzadas cortésmente frente a ella, saludando a los estudiantes que pasaban. No puedes verme, murmuró Sunday Serenity en voz baja, bajando la cabeza, intentando pasar junto a aquella mujer de aspecto amable. Buenos días, Manhattan Café. La voz sonó justo a su lado. Por la dirección, parecía dirigida a ella. Levantando un poco la cabeza, Sunday Serenity se encontró con un par de ojos verdes como joyas que la miraban directamente. Capítulo 3. Fantasma Negro, 3. Justo entonces, un hombre con el rostro pintado de rojo brillante apareció en la mente de Sunday Serenity, rugiendo. Ya se acabó. En el momento en que cruzó la puerta de la escuela, fue atrapada con las manos en la masa. Espera, ¿cómo podía ser eso? Era un fantasma. ¿Desde cuándo los fantasmas podían ser vistos tan fácilmente? ¿Qué pensarían los científicos que habían pasado su vida intentando probar la existencia de los fantasmas? ¿Y los adolescentes que buscaban emociones fuertes, deseando encontrarse con algo sobrenatural? Estarían muy decepcionados. Pensando en eso,
Sunday Serenity se tensó y dio 2 pasos hacia atrás con incertidumbre. La mujer vestida de verde la siguió con la mirada, inclinando ligeramente la cabeza y soltando un suave sonido de duda. ¿Puedes verme? Café-chan, ¿esto es para alguna actividad del club? Parecía una pregunta tonta. La mujer llamada Ayakawa Tazuna parecía confundida, y fue entonces cuando Sunday Serenity se dio cuenta de que su comportamiento extraño ya había atraído bastantes miradas. Varias Uma Musume la observaban con curiosidad antes de dirigirse a clases. Tanto por ser invisible, parecía que cualquiera podía verla. La única razón por la que no la había notado antes era porque se había perdido entre una multitud de oficinistas, mezclándose hasta parecer que había desaparecido. Pero desde el principio hasta el final, había estado allí todo el tiempo. Vaya, esto se está poniendo interesante, resonó la voz de Sunday Silence, llena de diversión. ¿Interesante? Estoy completamente expuesta. Sunday Serenity se sintió como si la hubieran llamado al escenario durante la graduación para dar un discurso que no había preparado, de pie ante miles de estudiantes esperando algo profundo y sincero sin tener idea de qué decir. La presión era abrumadora. Sunday Serenity estaba lista para salir corriendo. Dile, buenos días, señorita Tazuna, la guió Sunday Silence, intentando salvar la situación. Buenos días, Tazuna Nee. Su viejo hábito de trabarse cuando estaba nerviosa apareció. Acortar la frase cambió el significado más de lo que pretendía. Ara. Tazuna cubrió su boca, sorprendida al principio, pero pronto sonrió con calidez. Asintió con firmeza, como si le agradara ese trato informal. Buenos días. Espero que tengas un día maravilloso, Café-chan. MHM. Una vez que cruzó la puerta, Sunday Serenity se llevó una mano al pecho, como si intentara mantener su corazón en su lugar. Eso estuvo demasiado cerca. Tu actuación fue apenas aceptable. Sigue practicando, dijo Sunday Silence, dándole una palmada en el hombro. ¿Apenas? Ese no es el punto. ¿Qué pasó con ser un fantasma? ¿Qué pasó con la libertad? Ahora soy como cualquier persona común. También me sorprende. Normalmente solo unas pocas personas pueden verme, y aún así, solo por unos minutos antes de que me desvanezca. Eso sonaba más como lo que se esperaba de un fantasma. Entonces, ¿por qué estoy fallando tanto? Tal vez la fusión de nuestras almas causó algunos cambios. Puede que te haya hecho visible incluso para gente sin sensibilidad espiritual. ¿Estás bromeando? ¿No es genial, mi otra mitad? Cuanta más gente te vea, más interesantes se volverán las cosas. Siento que me estoy volviendo cada vez más ordinaria, MMPH. Mientras hablaba con Sunday Silence, Sunday Serenity no miró por dónde iba y chocó directamente con una Uma Musume que pasaba corriendo. La chica tropezó y cayó de espaldas con un golpe seco. ¡Ay, eso dolió! Ah, lo siento. No estaba prestando atención. Al ver que la había tirado al suelo, Sunday Serenity se apresuró a disculparse, extendiendo la mano para ayudarla a levantarse por los hombros. Está bien, yo también iba apurada, Soltó una risita amable. La Uma Musume tenía el cabello castaño cortado en bob, con mechones blancos al frente. Después de sacudirse el polvo de la falda, pudo ver bien a quien la había ayudado. Es Café-senpai. Pensé que eras una de las profesoras. ¿Por qué llevas tu uniforme de carrera a clase? ¿Uniforme de carrera? ¿Te refieres a esto? Solo pensé que se veía genial, así que lo usé. Sunday Serenity improvisó una excusa al instante. Ya veo. La chica juntó las manos, creyéndoselo completamente. En realidad, se ve súper genial.
¿también lo crees? Me gusta el negro, da una sensación madura. Tiene sentido. La chica asintió. Me pregunto cuándo recibiré mi propio uniforme de carrera. Me encantaría saber cómo se verá. Justo cuando la chica hablaba emocionada, sonó la campana de la escuela. De repente recordó por qué tenía tanta prisa. Iba a llegar tarde. Perdón, Café-senpai, tengo que correr a clase. Con un saludo rápido, la chica salió corriendo. Cuando Sande Serenity se dio vuelta, solo alcanzó a ver una coleta marrón desapareciendo por la esquina de las escaleras. ¡Qué velocidad! ¿Y espera, me golpeó a alguien tan rápido? No vayas tocando a la gente tan casualmente. Una voz fría cortó sus pensamientos. Mira tu mano, le recordó Sunday Silence. Al levantar la palma, Sunday Serenity notó que desde los dedos hasta la muñeca donde había tocado a la chica su piel se había vuelto casi transparente. No solo eso, la zona donde la habían golpeado también se desvanecía como tinta diluida, volviéndose cada vez más tenue. La luz del sol pasaba directamente a través de su cuerpo y caía al suelo, sin dejar sombra. Aún con estas rarezas, sigues siendo un fantasma en tu esencia. Si tocas descuidadamente a los vivos, el fuego de su fuerza vital quemará tu alma. Apretó repetidamente su mano, ahora apenas visible, confirmando que aún podía moverse y sentir. Solo cuando sus sentidos permanecieron intactos su respiración comenzó a calmarse. Pero ese estado era horrible. No te asustes. Cuando las estrellas brillen esta noche, sanarán tu espíritu herido. Por ahora, mantente en las sombras tanto como puedas. No dejes que nadie note algo extraño. Entendido. Con la mitad del cuerpo translúcida, si alguien la veía así, probablemente se desmayaría al instante. Por suerte no me apoyé contra nadie en el camino, o ya estaría completamente transparente. Pero bueno, si soy un fantasma, ¿no debería ser normal ser transparente? No necesariamente. Yo nunca he chocado con nadie antes. Sunday Silence la guió hasta una ventana, tocó el vidrio y le mostró algo. En el reflejo, su otro yo se agachó y levantó una piedrita del suelo. En la realidad, la piedra se elevó como si el viento la sostuviera, flotando en el aire. Antes de que Sunday Serenity pudiera sorprenderse, cayó de nuevo al suelo, mientras Sunday Silence aún mantenía la mano extendida. Inténtalo tú, dijo. Siguiendo las instrucciones, Sunday Serenity usó su mano normal para recoger la piedra, sosteniéndola firmemente. Nada pasó, se mantuvo entre sus dedos. Ahora cambia de mano. Al cambiar a la mano transparente, Sunday Serenity agarró la piedra otra vez. Esta vez, tras unos segundos, la piedra atravesó su palma y cayó. ¿Qué? Sunday Serenity la observó, atónita. No solo puedes ser vista, también puedes interactuar con el mundo físico de formas que los fantasmas comunes no pueden sostener. Sunday Silence se llevó una mano al mentón, dejando escapar una risa encantada. ¡Qué absolutamente fascinante! Capítulo 4. Fantasma Negro 4. Contrario a lo que podrías pensar, el principal entretenimiento del mundo no son los videojuegos. En los días festivos, los oficinistas, encerrados y desesperados por un descanso, acuden en masa al hipódromo local para ver las carreras entre la Suma Musume. Pero estas chicas son mucho más que orejas y colas. Sus habilidades desafían la ciencia moderna. Desde su nacimiento, su destreza física supera la de los adultos comunes, otorgándoles una fuerza que una persona normal apenas podría igualar. Cuando alcanzan la adultez, esa diferencia se amplía aún más. Una Uma Musume en su mejor momento posee de 3 a 5 veces la fuerza de una persona promedio, capaz de levantar objetos de cientos de kilogramos con facilidad.
Pero las carreras no son solo una competencia de fuerza bruta, no se trata de quién es la más fuerte. La gente ha creado un espectáculo altamente entretenido alrededor de la Suma Musume. La serie Twinkle. Un deporte enormemente popular operado por una organización llamada URA, compuesto por dos partes, la carrera oficial y el escenario de las ganadoras. Al igual que en las carreras a pie, las Suma Musume compiten corriendo. Las vencedoras luego suben al escenario de las ganadoras para presentarse. En resumen, es un deporte que combina atletismo con cultura idol, famoso en todo el mundo. Y la Academia Trasen es la institución dedicada a entrenar a esta Suma Musume. No es de extrañar que solo recluten Uma Musume. Una persona normal estaría completamente exhausta. Correr, cantar y bailar necesitarían más de 2 vidas para resistirlo. Este cuerpo ahora no es diferente al de una Uma Musume. ¿Puedes notar la diferencia con ser humana? Es increíblemente ligero y ágil. Pensé que era porque soy un fantasma. Las Uma Musume normales sienten lo mismo. Eso es prácticamente sobrehumano. Con solo un impulso de sus piernas, podía saltar varios metros en el aire. Y aún así, los límites de una Uma Musume van mucho más allá de eso, dijo Sande Salons, cruzando los brazos, reflejada en la ventana. Es solo que los registros humanos se detienen ahí. En el pasillo, las botas negras con herraduras golpeaban el suelo de mármol con un claro y agudo clac. Ya casi llegamos. Quédate aquí durante las horas de clase. Para evitar más problemas como chocar con alguna Uma Musume tardía o recibir preguntas entusiastas del personal, Sande Salons decidió llevarla a un aula vacía para pasar el tiempo. Había otra razón más importante. Lo había notado antes, pero no había tenido oportunidad de preguntar entre todo lo ocurrido. Todos los que la veían la llamaban Manhattan Café. Con un suave swizz, la puerta del aula se abrió automáticamente, y la voz de Sande Salons resonó desde la entrada. Por aquí. Hizo un gesto. Dependiendo de su posición, la voz que Sande Sevaneri escuchaba parecía provenir de distintas direcciones. Pero solo ella podía oírla. Cuando hablaba con otros, incluso si Sande Salons estaba justo a su lado, no atraía su atención. Al entrar al aula, una extraña sensación la envolvió. Sus ojos se dirigieron a una lámpara de escritorio en forma de estrella astral, amarillenta y tenue, que giraba lentamente sobre una mesa de madera rústica. Las cortinas, pintadas con patrones del cielo estrellado, cubrían las ventanas, y la luz del sol atravesaba la galaxia, proyectando flores azuladas sobre el suelo. Las paredes estaban decoradas con patrones extraños e imaginativos, murales en tonos azules y púrpuras que brillaban bajo la luz. Todo el lugar irradiaba un aire de misticismo, como salido de un cuento de hadas. Parece que alguien llegó antes que nosotras. Sande Salons emitió un sonido de desagrado. En la esquina del salón se alzaban varias figuras sombrías, como de niebla. De esas sombras, Sande Sevaneri percibió un aura similar a la suya. Fantasmas. Más de uno. Fuera. No hay lugar para ustedes aquí. Sande Salons lanzó la orden sin cortesía alguna, su tono lleno de molestia. Como si una fuerza invisible los empujara, los fantasmas neblinosos se estiraron y se desplazaron hacia Sande Sevaneri. Incluso siendo uno de ellos, no pudo evitar sentir el impulso de retroceder. Esas cosas eran un poco espeluznantes. En la habitación cerrada, un viento aullante siguió el movimiento de los fantasmas. Desde sus figuras difusas emergía una mirada aguda y penetrante que se clavaba como agujas en su espalda, haciéndola sentir observada por una bestia salvaje. Trump. Justo cuando el fantasma se acercaba, un enorme agujero estalló en su cuerpo. Una sustancia negra desafió la gravedad, flotando en el aire antes de desvanecerse lentamente bajo la luz tenue.
Abandona este lugar, ordenó Sunday Silence. El fantasma se detuvo, como si evaluara sus opciones. Luego rodeó lentamente a Sunday Serenity, casi como si evitara algo, y abandonó el aula. De inmediato, los demás fantasmas ocultos en las sombras lo siguieron. La extraña atmósfera del lugar desapareció al fin. Mientras más oscuro es el rincón, más de estos encontrarás. ¿Los fantasmas son realmente tan comunes? Sí, están por todas partes. Especialmente los más débiles, son muy abundantes. Prácticamente en cada casa hay unos cuantos escondidos. Ya veo, por cierto. ¿Qué hiciste recién? Le pegué. Así que fue una especie de exorcismo físico. No, espera, ella también era un fantasma. Entonces fue violencia espectral. ¿Está bien eso? ¿No volverá para vengarse o algo así? La mayoría de los fantasmas no tienen emociones. Ni alegría, ni ira, ni tristeza, ni odio. A veces puedes hablarles y responderán, pero cada palabra carece completamente de sentimiento. Es terriblemente aburrido. Un fantasma como Sunday Silence, con una voluntad tan fuerte y definida, era una rareza excepcional. Cerrando la puerta del aula, Sunday Serenity se sentó en el sofá, apoyándose en un cojín también cubierto de motivos estrellados. Esta es la habitación de Manhattan Café. El lugar a su lado se hundió ligeramente cuando la voz de la chica sonó junto a su oído. Manhattan Café, he oído ese nombre más de una vez. ¿Nos parecemos tanto? Cuando la veas, será como mirarte en un espejo. Eso va más allá de solo parecerse. Café tiene la sensibilidad espiritual más fuerte de todas las Uma Musume. Puede ver incluso a los fantasmas más débiles. Debe ser difícil. Sunday Serenity ya podía imaginar la infancia de la otra chica, siendo señalada por padres, maestros y compañeros. ¿Se conocían desde hace mucho tiempo? Desde hace muchísimo. Cuando abrió los ojos por primera vez, la primera persona que vio no fueron sus padres, sino a mí. Sunday Silence la había acompañado durante toda su infancia, incluso después de llegar a la Academia Trasen. Manhattan Café se convirtió en una Uma Musume, pero el lazo entre ellas permaneció intacto. Esto hizo que Sunday Serenity, que ahora habitaba el espíritu de Sunday Silence, sintiera una punzada de culpa. Había ocupado el lugar de la persona más importante para ella. Sé lo que estás pensando. No pierdas energía en culpas inútiles. La situación actual es mucho más interesante de lo que jamás imaginé. Déjame decirte que estoy encantada. Ahora mismo me siento como si hubiera renacido, absolutamente feliz. Ya veo, fuera o no verdad, las palabras de Sunday Silence disiparon la creciente culpa en el corazón de Sunday Serenity. En ese caso, también consideraré a Manhattan Café una amiga, igual que tú. Un leve murmullo satisfecho escapó de la chica. ¿Puedes decirme qué debo hacer? Es sencillo. Solo recuerda una cosa: la taza de porcelana blanca sobre la mesa reflejaba la figura de Sunday Silence. Levantó un dedo, su tono firme. Si no quieres consumirla, entonces, nunca, jamás dejes que vea tu rostro. Lo estás viendo en Suru Audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 5. Fantasma Negro, 5. Eso sonaba como una frase sacada directamente de una película de terror. Sunday Serenity tragó saliva. El tono de Sunday Silence no sonaba a broma. Si esa persona veía su rostro, algo absolutamente terrible ocurriría. Why Sunday Serenity tenía la sensación de que, aunque preguntara qué pasaría, no obtendría respuesta. Consumir. ¿Lo decía literalmente? ¿O significaba otra cosa? ¿Qué método podría tener un fantasma para devorar un cuerpo físico?
No parecía realista. No crecían, no sentían hambre ni sed, así que ¿cómo podrían comer personas? Antes de poder ordenar sus pensamientos, el sonido de pasos resonó en el silencioso pasillo. Sandy Serenity escuchó con atención. Quienquiera que fuese, venía en su dirección. La mayor parte del tercer piso eran salas de almacenamiento. Incluso después de clase, pocas personas pasaban por allí. La identidad de la visitante era obvia. «Café», dijo Sandy Silence. «Ha vuelto». Con un chirrido, la puerta se abrió. Fue como una señal. Sandy Serenity se levantó de inmediato, dándole la espalda a la entrada. Encontrarse con la verdadera tan pronto. Sandy Serenity no estaba mentalmente preparada en absoluto. Se esforzó por no mirar a la otra chica, y para evitar que la vieran. ¿Cuáles debían ser sus primeras palabras? Algo optimista y alegre, como «Hey, amiga, ¿cuánto tiempo?» ¿O algo más simple y distante, como «Buenos días»? Mientras Sandy Serenity se debatía en su mente tratando de elegir la frase adecuada, la chica que había entrado habló. «Así que aquí estás». Al oír esa voz, el corazón de Sandy Serenity dio un vuelco. Era similar. No, más que similar. Era absolutamente idéntica. Su voz no difería en nada de la de Sandy Silence, ni de la suya propia, suave y delicada. Si no fuera por el ritmo lento y pausado de su habla, Sandy Serenity habría pensado que era Sandy Silence quien le hablaba. «No te encontré desde la mañana, pensé que habías ido a algún lugar». La voz se acercó. Sandy Serenity movió los pies, alejándose lentamente, procurando mantener la espalda vuelta. Para parecer lo más natural posible, imitó deliberadamente la postura de Sandy Silence, manos en los bolsillos del abrigo, piernas ligeramente separadas, como alguien que espera sin prisa. Un sonido de duda vino de la chica detrás de ella. «Pareces diferente a antes». Al oír esto, Sandy Serenity negó con fuerza. Sandy Silence estaba justo allí, pero en ese preciso momento eligió no decir nada, como si quisiera observar su reacción. «Esto es malo». «Ah, sí. Tal vez estoy pensando demasiado», respondió la otra chica tras una breve pausa. Quizás nunca se le había ocurrido que un fantasma pudiera cambiar. Después de esa simple observación, no insistió más. Enderezó el sofá ligeramente desordenado y habló. «¿Esta tarde durante el entrenamiento me acompañarás?» «Juntas». Ahora que lo pensaba, Sandy Silence había mencionado que Trace no era solo una escuela de entrenamiento, también tenía clases académicas regulares. Las mañanas eran para teoría, las tardes para entrenamiento físico. Usualmente era Sandy Silence quien la acompañaba. Pero hoy era distinto. Todos podían verla. Si ambas aparecían juntas en el campo de entrenamiento, causaría un escándalo. Antes de que todo se saliera de control, Sandy Serenity debía detenerlo. Pero frente a la primera petición de la chica, se sentía mal rechazarla de inmediato. Así que simplemente permaneció en silencio, como un verdadero fantasma, fingiendo estar muerta. «Ya veo, entiendo. Entonces, al menos ven a ver mi entrenamiento». Era muy comprensiva y no insistió. Después de acomodar el sofá, salió del aula. Cuando la puerta se cerró de nuevo, Sandy Serenity soltó un suspiro de alivio. El silencio era verdaderamente dorado. «Nada mal», comentó Sandy Silence. «Le daría a tu actuación unos 65 puntos. Mejor que la última vez». Mis hombros se sienten como si pesaran 1 tonelada. La presión era inmensa. Su estómago inexistente empezaba a doler por puro reflejo. «Relájate. Café puede verme, pero no puede captar del todo lo que digo. La mayoría de las veces solo percibe un sentido vago. A unos metros de distancia,
Puede que ni siquiera escuche mi silueta con claridad. Entonces, ¿cómo se comunican normalmente? Si eran amigas, no podía ser solo a través de fragmentos incompletos, ¿verdad? Así Sandy Sawans colocó sus manos sobre los hombros de Sandy Serenity, se puso de puntillas y acercó su boca a su oreja de caballo, susurrando, «Estoy aquí, mi Isma». Ek. Fue como si un dedo helado recorriera su columna. Un escalofrío helado bajó desde la cabeza hasta los pies. La sensación era increíblemente intensa, una mezcla entre emoción y terror. Pero tu voz no está fantasmificada. Recuerda mantenerla baja cuando hables, no pronuncies demasiado claro. Si suena muy nítida, podría notar que algo anda mal. Empiezo a entenderlo todo, murmuró Sandy Serenity. Estaba aprendiendo rápidamente a comportarse como un verdadero fantasma. Es una pena que no podamos entrenar con café esta tarde, pero la chica a su lado dejó escapar una risita llena de significado. Sandy Serenity tuvo la sensación de que estaba pensando en algo bastante travieso. Vamos a echar un vistazo. Ya que Café nos invitó. Sandy Sawans le dio un pequeño empujón por detrás. Conoce un poco Trasen. Observa cómo son durante el entrenamiento. Y hay algunas cosas sobre las que quiero tu opinión. Su amiga estaba algo distinta hoy. En su aula, apoyando su pálida mejilla blanca como la nieve sobre una mano, Manhattan Café miraba el brillante sol que ascendía por la ventana y no podía evitar pensarlo. No importaba lo que preguntara, su amiga no respondía, y se había negado a entrenar juntas. Nunca antes había pasado algo así. ¿Estaría de mal humor? Además, la condición general de su amiga parecía diferente. Manhattan Café, que había crecido observando su espalda, naturalmente notó el problema. Sus movimientos carecían de la habitual firmeza. Normalmente, solo con estar de pie, irradiaba una autoridad imponente, una presencia que lo dominaba todo. Fue precisamente esa amiga quien la había sacado, cuando aún era una niña asustada por los fantasmas, hacia el mundo exterior. Tanto convertirse en Uma Musume como ingresar a la Academia Trasen habían sido decisiones que tomó bajo su guía. Era como una maestra, que instruía a una Café perdida y confundida sobre cómo avanzar. Pero ahora, Café veía vacilación en ella, una inestabilidad temblorosa. Aquella figura insegura resultaba difícil de asociar con la de ella del día anterior. ¿Podría estar enferma? Manhattan Café no pudo evitar preocuparse. Pero incluso si estuviera enferma, ¿cómo podría curarse? ¿Existían métodos para tratar a un fantasma? Pensó en acudir a un médico, pero la razón le decía que solo la tomarían por una loca y la llevarían lejos. Sus ojos dorados miraron por la ventana, y una expresión preocupada, muy parecida a la de Sandy Sawans, se dibujó en su rostro. Por eso, Manhattan Café no pudo concentrarse en las clases matutinas. El tenue y sombrío aura que emitía inconscientemente hizo que la Uma Musume sentada junto a ella se estremeciera, apretando su ropa contra el cuerpo. Café Senpai. Después del timbre, una Uma Musume de cabello corto y peinado tipo bob apareció en la puerta del aula y la llamó. Te recuerdo Special Week-san. La había visto algunas veces durante el entrenamiento. Ya fuera por su naturaleza alegre o por simple despiste, Special Week nunca se alejaba de Café por su costumbre de mirar a rincones vacíos y hablar sola, ni por el aire gélido que solía rodearla. Siempre la saludaba con un entusiasmo cálido cada vez que se encontraban. Lamento mucho haberte chocado esta mañana, dijo, inclinando la cabeza ante Manhattan Café, dejando a la mayor completamente desconcertada. ¿Chocarte conmigo? No recordaba que eso hubiera ocurrido. Sí. Y fuiste tan amable, me ayudaste a levantarme. Pero entonces noté que tus manos estaban terriblemente frías. Mi mamá dice que las manos frías son señal de que no estás bien, y que debes comer más. Así que,
para disculparme, almorcemos juntas, Café Senpai. Dime lo que quieras comer, y yo lo compraré para ti. Special Week se golpeó el pecho con el puño en señal de promesa. Café se quedó pasmada ante la escena. ¿Pero acaso la cafetería no era un buffet libre? Capítulo 6. Fantasma Negro 6. La serie Twinkle, como la más popular, naturalmente hacía que la campeona Uma Musume atrajera mucha atención. Y entre estas campeonas, había una cuyo nombre era inseparable de cualquier conversación sobre las carreras. Dominó las competiciones G1 de más alto nivel, ganó 7 campeonatos y fue conocida como la emperatriz que reinaba sobre todas las Uma Musume, Symboli Rudolph. Su alta y erguida figura se encontraba en el pasillo. Su firme cabello castaño, reflejo de su personalidad decidida, caía por su espalda. Bajo la melena, un flequillo blanco en forma de media luna se balanceaba suavemente con la brisa de la ventana. Sus ojos amatistas, claros y profundos como gemas preciosas, observaban los campos de entrenamiento no muy lejos de allí. Ese día, las Uma Musume, como siempre, entrenaban con entusiasmo y determinación. «Qué escena tan vibrante y hermosa», comentó, cruzándose de brazos, sin poder contener una palabra de admiración. Como emperatriz, también era estudiante de la Academia Trasen, además, presidenta del Consejo Estudiantil, encargada de diversos asuntos escolares. Su mayor placer era observar a las Uma Musume esforzarse y dar lo mejor de sí en la pista. «Presidenta», una voz clara y juvenil sonó detrás de ella. Una chica, medio cabeza más baja que Rudolph y con un peinado similar atado en una sola coleta, se acercó a su lado con pasos ligeros. Al oír esa voz, la ceja de Rudolph se movió apenas perceptiblemente. Tokaicho. La niña que había ingresado a Trasen inspirada por ella. Durante una entrevista, aquella chica había empujado a la multitud para plantarse frente a Rudolph y proclamar en voz alta que también se convertiría en una gran figura como la emperatriz, llamando así su atención. Desde su ingreso, esta joven Uma Musume había mostrado un talento excepcional. Con el entrenamiento adecuado, brillaría en las carreras. Quizás, tal como afirmaba, podría convertirse en la siguiente emperatriz o incluso superarla. Por eso Rudolph prestaba especial atención a esta joven que tanto la seguía. ¿Por qué no estás entrenando? Aunque no tuviera entrenador asignado, debía estar practicando los ejercicios básicos con los instructores. No era la primera vez que Tokaicho se escapaba de clase para ir a verla, dejando a los instructores buscándola en la lista de asistencia. Esos ejercicios son tan aburridos, presidenta. Por favor, tenga una carrera de práctica conmigo. Esa niña solía tener peticiones bastante problemáticas. Symboli Rudolph no solo era la emperatriz, también era la presidenta del Consejo Estudiantil. No podía aceptar desafíos de cualquiera tan a la ligera. Y esa pequeña parecía subestimar la importancia del entrenamiento. El talento era importante, sí, pero el esfuerzo necesario para mantenerlo era igual de crucial. Rudolph había visto demasiados casos de chicas talentosas que, por descuidar su entrenamiento, terminaban derrotadas de forma aplastante en las carreras. Cada Uma Musume aquí se esfuerza con dedicación. Se fortalecen a través del entrenamiento, volviéndose más rápidas y resistentes. Las carreras son crueles. Solo hay una ganadora. Si te vuelves arrogante y dejas de avanzar, solo hay un destino: ser superada por las que vienen detrás y quedar muy lejos, cubierta de polvo. ¿Entiendes la seriedad de esto, yo? Sus ojos violetas miraron fijamente a la joven, animada y un poco distraída. Aunque Rudolph ya era considerada la cúspide de todas las Uma Musume, símbolo de autoridad, mantenía su entrenamiento diario con la misma intensidad que siempre, incluso más que las demás. Solo combinando talento con esfuerzo incesante podía mantener el prestigio de la emperatriz. Pero creo que mejoraría mucho más si usted me entrenara directamente, presidenta, insistió Tio.
Las carreras de práctica sirven para medir tu fuerza actual y encontrar tus debilidades. El entrenamiento es acumulación diaria, construir tu poder. No son lo mismo. En lo que respecta al entrenamiento, los instructores y entrenadores te ofrecerán consejos más profesionales que yo, explicó Rudolf con paciencia. Como presidenta, tenía el deber de guiar a las estudiantes, así que no desechaba fácilmente las ideas sinceras y ambiciosas. Está bien. Cuando termines tu entrenamiento, buscaré un momento para una carrera contigo. ¿En serio? Sí. Genial. No solo su voz, sino toda su personalidad era tan infantil. Mientras Rudolf la observaba con una mirada casi paternal, un sonido agudo y claro resonó detrás de ellas. Clip, 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 el distintivo sonido de herraduras de hierro golpeando el suelo. HM. Al girar, vio una figura vestida de negro que se alejaba por el pasillo. ¿Un estudiante? ¿Pero por qué no llevaba uniforme? Rudolf entrecerró los ojos. Además, estaba prohibido usar herraduras dentro del edificio, dañaban los pisos. Solo estaban permitidas en las pistas o en las carreras oficiales. ¿Podría ser alguien ajeno a la escuela? Presidenta, ¿qué mira?, preguntó yo. Nada. Esa cascada de cabello negro le recordó a Manhattan Café, pero ella estaba entrenando afuera, así que no podía ser. Alguien que no había visto antes, respondió Rudolf. ¿Alguien que no ha visto? ¿Esa persona de negro? Si usted no la conoce, voy a preguntarle. Yo se ofreció de inmediato. Como admiradora de Rudolf, solía considerarse a sí misma la presidenta en funciones, ayudando en todo tipo de tareas. Por supuesto, aún no era miembro oficial del consejo estudiantil. Pero Rudolf, queriendo cultivarla como su sucesora, le daba pequeñas responsabilidades: buscar personas, mover cosas, hacer recados para que se familiarizara con las labores del consejo. Más experiencia lleva a un crecimiento más rápido, pensó Rudolf, y asintió. Entendido. Déjemelo a mí. Hey, tú. Espera. En 2 o 3 pasos rápidos, yo corrió tras la figura. ¿Eres estudiante de Trasen?, preguntó al caminar. Pero la otra persona actuó como si no hubiera escuchado nada y siguió su camino. ¿Sin respuesta? Sospechoso. Yo aceleró el paso, pero el sonido de las cerraduras seguía constante delante de ella. La silueta oscura, que parecía fundirse con las sombras, siempre permanecía a unos pasos de distancia. ¿Qué? ¿Por qué no puedo alcanzarla? Negándose a aceptar la derrota, yo corrió aún más rápido, pero la distancia no se acortó. Ese paso firme y tranquilo parecía burlarse de su ingenuidad juvenil. Esa figura inmutable parecía recordarle su impotencia. Eso encendió su espíritu competitivo. Nadie podía ignorarla tan fácilmente. Ella, Tokaicho, llegaría a la cima de todas las Suma Musume. Pensando eso, se lanzó a toda velocidad por el pasillo, estirando la mano para atraparla. Pero, en un instante, la figura giró y desapareció dentro del baño. ¿Ni siquiera va a enfrentarse? ¿Está asustada? No huyas. Yo corrió hasta la puerta y extendió los brazos, bloqueando la salida. ¿Quién se cuela en Trasen? ¿Una ladrona? ¿O una Uma Musume de otra escuela? Como un gato que acorrala a su presa, miró los cubículos junto a los lavabos y sonrió, segura de su victoria. Debe estar aquí, ¿no? Abrió la primera puerta. Acababa de limpiarse, un charco brillaba en el suelo. Vacío. Entonces debe ser aquí. Abrió la segunda. Igual. Qué raro, murmuró, rascándose la cabeza.
Seguro que era esta. Abrió la tercera. Vacía también. Ella la había visto entrar. ¿Cómo no podía estar allí? Solo quedaba la última. Deja de esconderte y sal ahora. Con un golpe, abrió la cuarta puerta. Dentro solo había un trapeador mojado y una bolsa de basura negra. Imposible. El baño era pequeño, el pasillo apenas daba para una persona, y la ventana estaba enrejada. ¿Dónde podía haberse escondido alguien así? Tokaicho estaba totalmente desconcertada. Entonces, escuchó de nuevo el sonido de las cerraduras, clip clop, muy cerca. Giró la cabeza de golpe. Nadie. El agua caía del techo, salpicando el suelo, como pasos invisibles moviéndose de un lado a otro. ¿Quién está ahí? Sus nervios estaban tensos. El sonido se detuvo. Al mismo tiempo, uno de los grifos se abrió solo, el agua corriendo y desbordando lentamente el lavabo. El ruido sin ritmo punzaba en su corazón, haciendo que un escalofrío recorriera su espalda. Se sentía como dentro de una escena de terror. Una ola de pánico la envolvió, sentía una presencia invisible observándola. Clic-clac, clic-clac, clic-clac. El sonido de las cerraduras regresó, cada vez más errático. Cálmate, cálmate. Eres la invencible Tokaicho. No puede asustarte algo así. Intentó tranquilizarse, pero su corazón latía cada vez más rápido. Aunque estaba sola, podía oír claramente otra respiración. ¿Quién es? El agua seguía derramándose. Los ruidos inquietantes dilataban sus pupilas, el sudor le empapaba la espalda. Avanzó con pasos temblorosos hacia la puerta, temerosa de hacer ruido. Van. La puerta del cubículo se cerró de golpe. Yo dio un salto, asustada. ¿Hay alguien? Toda su valentía se desvaneció, su voz era apenas un susurro. Empujó con cuidado la puerta. Clic-clac, el cerrojo metálico tintineó. Se había cerrado sola. Solo se atascó, ¿verdad? Sí, eso debería decirle a la presidenta que manden arreglar estas puertas. ¡Qué escalofrío! Pensó eso desesperadamente. Una brisa fría rozó su frente sudorosa. El ventilador. Debe ser el ventilador. Sus piernas temblaban, cerradas con fuerza. Ese sí tengo entrenamiento. Debo irme antes de que el instructor me grite. No tengo miedo, no soy la futura emperatriz, no puedo tener miedo. Intentaba convencerse mientras su cuerpo rogaba huir. Presidenta, ¿dónde está usted? Pero eso no parecía querer dejarla ir. Un golpe seco resonó en el espejo sobre el lavabo. Smack. Una marca blanca de mano apareció en el cristal. Smack. 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 Como si golpearan su corazón, más y más huellas surgieron, acompañadas de un sonido escalofriante. Ante los ojos aterrados de Tio, un par de manos translúcidas emergieron del espejo. Tras ellas, un cuerpo negro y semitransparente forcejeaba, como un espíritu atrapado. Un lamento, como el de un alma condenada, susurró junto a su oído. Un aliento helado rozó su cuello. El terror la paralizó. Los ojos se le pusieron en blanco, la boca abierta, casi desmayada. Un instante después, recuperó la conciencia por pura voluntad. ¡Ya! Un fantasma. Presidenta, hay un fantasma aquí. Con un grito ensordecedor, salió corriendo del baño a la mayor velocidad de su vida. La aceleración fue tan brutal que sus zapatos salieron volando, pero ni siquiera lo notó mientras huía descalza por el pasillo.
¿Qué fue eso? Alguien estaba afuera hace un momento, preguntó la chica de cabello negro que acababa de salir del espejo, confundida por los gritos que se desvanecían a lo lejos. No estoy segura. Tal vez, respondió Sandy Sallans desde la puerta. ¿Cómo fue la prueba? Puedo entrar en ese mundo a través del agua, y puedo mover el punto de salida. Pero aún no me acostumbro, casi rompo el vidrio al salir esta vez. Capítulo 7. Fantasma Negro 7. El campo de entrenamiento de la Academia Trasen rebosaba de actividad mientras varias docenas de Uma Musume galopaban por la pista de varios kilómetros bajo la supervisión de los instructores. Corrían libremente, con el sudor brillando sobre su piel. Al observarlas, Sandy Serenity recordó a aquellos jóvenes llenos de pasión, encendiendo el fuego de la vida durante sus años más gloriosos. Seré la número 1 de Japón. Una Uma Musume pasó corriendo a toda velocidad. Su cuerpo estaba claramente exhausto, pero impulsada por un espíritu inquebrantable, se esforzó hasta completar la última vuelta. En el momento en que cruzó la línea de meta, cayó al suelo, tumbándose sobre el pasto húmedo y respirando con desesperación cada bocanada de aire. No estaba sola. Todas las Uma Musume presentes compartían el mismo objetivo: alcanzar la victoria en sus carreras. Qué fascinante, pensó Sandy Serenity. Por ese único trono especial, todas estas Uma Musume compiten entre sí, entregando sus corazones. Arden con pasión, persiguiendo sueños y sombras. Incluso viéndolas desde lejos, se puede sentir su desbordante determinación. Debido a un alboroto inexplicable, el consejo estudiantil y el comité disciplinario estaban en un caos, revisando cada habitación de la escuela. Sin otra opción, Sandy Serenity buscó refugio en la azotea para disfrutar de algo de paz y tranquilidad. Esto le venía perfecto. Bañada por la suave brisa y contemplando a la Uma Musume entrenando abajo, escuchó a Sandy Sallans hablar a su lado. Es como la adolescencia humana, la época más brillante, deslumbrante y a la vez llena de errores. Cada Uma Musume pasa por un periodo similar que llamamos maduración o condición máxima. Durante ese tiempo, una Uma Musume experimenta una fase de crecimiento acelerado única en la vida. Su potencial y habilidades alcanzan su punto máximo. Para ellas, ese periodo representa la cumbre de su existencia. ¿Cuántas cumbres puede tener una vida, y cuántas de ellas están libres de arrepentimientos? Sandy Sallans rió suavemente. Si tuvieras la opción, ¿vivirías tu época más gloriosa en la oscuridad, o preferirías ser una estrella fugaz que cruza el cielo, grabada en la memoria de todos como parte de la historia? El sudor caía por sus mejillas, brillando bajo la luz del sol como gemas enterradas en la tierra. Mi otra mitad. La voz de Sandy Sallans se volvió hacia Sandy Serenity, acercándose. Siento en ti un encuentro predestinado. ¿Puedes decirme qué pensaste cuando me viste por primera vez?, susurró Sandy Sallans cerca de su oído. ¿Fue sorpresa? ¿Confusión? ¿Apego? ¿Admiración? ¿Por qué la miras con esa intensidad? ¿Qué hay en ella que te atrae? Dímelo. Esperó una respuesta. En el campo de entrenamiento, las Uma Musume comenzaban a retirarse. Los ojos de Manhattan Café recorrieron el lugar ansiosamente hasta encontrar la silueta oscura en la azotea. Solo entonces suspiró aliviada. Todas actuaban por sus propios ideales. Al observarlas, Sandy Serenity cayó en reflexión. Envidia, respondió. ¿Envidia? Sí. Cuando te vi por primera vez, lo que sentí fue envidia. Tu expresión, tus ojos, tu aura me cautivaron profundamente. Ja, interesante. Para el alma de un joven en su mejor momento, tus emociones son bastante singulares. ¿Puedes decirme por qué no fue atracción por la apariencia, sino anhelo por una aura tan contenida y profunda? Ante la pregunta de Sandy Sallans, Sandy Serenity guardó silencio un largo rato. Finalmente, la otra tomó su mano,
presionando sus dedos sobre su palma. Animada, Sunday Serenity habló. Porque quiero convertirme en una persona genial. ¿Eso es todo? MHM. Después de un momento, Sunday Serenity escuchó una risita contenida que pronto se transformó en una carcajada abierta. Sunday Silence se sujetó el estómago, riendo con un sonido claro y alegre que no correspondía a su voz habitual. Ja, 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 qué divertido, simplemente demasiado divertido. Por eso no quería decirlo, ¿de verdad es tan gracioso? Perdón, dijo Sunday Silence tras respirar hondo. Esperaba razones rebuscadas, un amante de una vida pasada, un compañero fallecido, un objeto de admiración incluso que encajara con tu tipo habría sido más predecible. Pero nunca imaginé algo tan puro. Tomó aire. Genial, solo, genial, ¿pensaste que era genial? Mi sueño es convertirme en una persona madura y genial. Y tú representas ambas cosas. Así que por eso te quedaste mirándome embobada. No es una mala razón. Bastante infantil, ¿no? Para nada. Cuanto más simple es el deseo, más difícil es alcanzarlo. Tu deseo es simple y por eso mismo, extremadamente difícil. Sunday Serenity desvió la mirada, sin negarlo. Aunque no quiero desanimarte, mi otra mitad, tal como eres ahora, aún no cumples con las condiciones para ser genial, punto. Ya veo. El corazón de Sunday Serenity se tensó un poco. Tal como dijo Sunday Silence, incluso con rostros idénticos, al mirarse al espejo, no veía su reflejo en ella. El aura, esa cualidad intangible e inmedible, parecía revelar el alma dentro de la carne. Por más ostentosa que sea la apariencia de un nuevo rico, jamás podrá imitar la contenida elegancia de un aristócrata nacido en cuna noble. Esa es la diferencia de aura. La diferencia de alma. O quizás, la diferencia de su ser interior. Por eso Sunday Serenity la envidiaba. No por su aspecto, sino por ese aura de Sunday Silence que parecía mirar todo desde lo alto, segura de sí misma, incomparable. ¿Qué clase de corazón latía dentro de su pecho? Sin entenderlo, sentía que ni una eternidad bastaría para comprenderlo. Justo cuando la melancolía comenzaba a apoderarse de ella, una mano suave e invisible levantó su mentón. No pongas esa cara. Si te pones triste, yo también lo estaré. Sunday Silence dirigió su mirada nuevamente hacia la pista de entrenamiento. En tus ojos, ¿cómo las ves? Esas Uma Musume que corren por la pista, ¿crees que arden con juventud y se esfuerzan con todo su ser, o piensas que desperdician su tiempo, obligadas por las circunstancias? Las orejas de Sunday Serenity se movieron involuntariamente. No puedo negarlo, creo que las personas que luchan por sus sueños son realmente deslumbrantes, murmuró. Entonces, en tus ojos, son geniales. Digamos que superan las expectativas. Ya veo. Entonces tengo una idea. ¿Una idea de qué? Nosotras dos somos muy parecidas. Sunday Silence bajó la mano. Sal a correr. Esta noche, bajo la luz de las estrellas y la luna, tú y Manhattan Café deberían correr con todas sus fuerzas. ¿Correr? Pero no soy buena corriendo. No lo sabrás hasta que lo intentes. No olvides quién eres. Después de intentarlo, ¿entenderé la respuesta? Confía en mí. Sunday Silence dio un suave golpe con el puño sobre el pecho de Sunday Serenity. Cuando llegue el momento, definitivamente te hará desplegar alas coloridas. Yo, ¿apago la luz? En la habitación del dormitorio, una chica de largo cabello anaranjado habló. No la apagues, hay un fantasma en la escuela. Tokaityo estaba acurrucada bajo su manta, hecha un ovillo, con solo algunos mechones de cabello asomando.
La escena provocó un suspiro resignado en su compañera de cuarto. Desde que había regresado al dormitorio, yo no había salido de ahí, temblando como si la persiguiera una bestia monstruosa. Has leído demasiadas historias de fantasmas. Te dije que dejaras de ver películas de terror, te dan pesadillas. No, no puede ser una pesadilla, lo vi claramente, esas manos horribles, no me hagas recordarlo. Un grito ahogado surgió desde debajo de las cobijas, parecía decidida a no salir. La chica de cabello anaranjado se encogió de hombros y abrió su laptop para buscar películas nuevas. Bueno, si la luz está encendida y no puedo dormir, al menos aprovecharé el tiempo para divertirme un poco. Capítulo 8. Fantasma Negro 8. La noche es el límite entre el mundo de los vivos y el inframundo. Cuando los últimos rayos del sol poniente, símbolos de la civilización humana, se apagan bajo el cielo nocturno, una lluvia torrencial de estrellas cae sobre la tierra. El aire se vuelve espeso y turbio, y los terrenos desiertos se llenan de un estruendo caótico. Incontables espíritus se inquietan durante la noche. Revolotean por las calles, se deslizan entre las casas. Un hombre con un maletín se cubre el rostro, quejándose del viento frío y sombrío, completamente ajeno a los dos espíritus que atraviesan su cuerpo, cuyas risas agudas resuenan en sus oídos. Frente a una extraña y amplia puerta abierta, los espíritus se entregan libremente a un festín reservado solo para ellos. La luz de las estrellas parpadea, iluminando el suelo con un brillo penetrante. De pie en el centro de los terrenos, una esencia negra giraba a su alrededor, reparando las heridas que las almas vivientes le habían dejado durante el día. Tú estás aquí. Una voz lenta y prolongada llegó a sus oídos. Manhattan Café había aparecido detrás de ella sin que lo notara. Esta noche está más ruidosa que de costumbre. Mirando el interminable y silencioso campo de entrenamiento, Manhattan Café frunció el ceño. Espero que no nos moleste. Era cierto. Las esquinas desoladas de las calles estaban llenas de transeúntes del pasado. Las carreteras vacías resonaban con los aullidos y ladridos de los perros. Tras el bullicio del día, llegaba el bullicio de la noche. Al llegar al lugar indicado por Sunday Silence, Sunday Serenity flexionó sus muñecas. Carecía de estructuras como sangre o músculos, incluso al intentar tronar sus nudillos, no se oía ningún chasquido. ¿De verdad los espíritus, incapaces de crecer, necesitaban practicar deportes que requerían esfuerzo acumulado? Sunday Serenity no lo entendía del todo, pero Sunday Silence se lo había ordenado, así que no pensaba negarse. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué quieres que vea? ¡Boom! La explosión de tierra sirvió como señal de inicio. En aquel lugar sin anunciador, sin público, sin escenario ni seres vivos, comenzaba una carrera. Sunday Serenity se lanzó hacia adelante, avanzando con ímpetu. Manhattan Café se sorprendió brevemente, pero de inmediato la siguió de cerca. Bajo el cielo nocturno, dos sombras oscuras corrían a toda velocidad por el campo. Clip-clop, clip-clop, clip-clop. Sus cascos golpeaban el suelo con rapidez. Las luces del circuito pasaban volando a su alrededor. Todo se sentía tan familiar. Todo también había comenzado bajo el resplandor de esas luces. Sunday Serenity. Era una persona de pureza absoluta. De joven había visto una película. Ya no recordaba la trama, pero una escena quedó grabada en lo más profundo de su alma. Una noche oscura en un páramo nevado y helado. Un hombre vestido de negro resolvía con facilidad un problema que había atormentado al protagonista durante mucho tiempo, y luego se marchaba con un gesto elegante, sin dejar nombre alguno. Era como un salvador, siempre apareciendo en el momento más crítico, pero también como una sombra bajo la luz de una farola, desapareciendo sin un sonido. Desafortunadamente, un incendio destruyó la compañía productora,
y todo el material de la película se perdió en las llamas. Jamás se reveló la identidad de aquel hombre de negro, pero la imagen de su espalda al alejarse fue algo que Sandy Sevanedy nunca olvidó. Aprendió una palabra de aquella figura. Cool. Una frialdad que parecía desafiarlo todo. Una frialdad que parecía gobernar el mundo. Esa silueta negra era, para Sandy Sevanedy, un faro de esperanza, deslumbrante, como un héroe que todos admiran. Lo adoraba profundamente. Pero a diferencia de los niños comunes, cuya pasión se desvanece en 3 minutos, Sandy Sevanedy mantuvo firme esa resolución hasta el final. Quería convertirse en alguien así. No era el protagonista de un manga seinen apasionado, sin una visión simplista del bien y el mal. No era un genio con habilidades omniscientes. Tampoco tenía un trágico pasado con padres ausentes o muertos. Era solo una persona ordinaria, de una familia normal y armoniosa. Un ser extraordinariamente persistente. Para encarnar mejor la palabra cool, Sandy Sevanedy comenzó a aprender de los superhéroes del anime y el manga. Se ponía una máscara negra por las noches para castigar el mal y promover el bien. Pero eso era muy peligroso. Había muchos malhechores por la noche, y siendo menor de edad, le resultaba difícil enfrentarse a criminales curtidos. Así que empezó a entrenar su cuerpo, aprendió técnicas de combate y fabricó armas compactas y sofisticadas. Esperaba poder proteger a los niños y niñas en peligro, ayudarlos a salir de los problemas y luego marcharse sin revelar su nombre. Porque pensaba que eso era increíblemente cool. Después de derribar a algunos delincuentes que amenazaban a otros, estos parecieron percibir el peligro y dejaron de frecuentar la zona. Eso convirtió a Sandy Sevanedy en el único personaje sospechoso que vagaba por la noche. El entorno se volvió más seguro, pero él se sintió insatisfecho. Eso no coincidía con su objetivo. No era lo bastante cool. Cuando entró en la escuela secundaria, empezó a faltar a clases para seguir a los coches de policía hacia las escenas del crimen. Si tenía suerte, se encontraba con oficiales en medio de un arresto. Si el criminal intentaba huir, Sandy Sevanedy corría, lo derribaba, lo ataba y desaparecía justo cuando llegaban los policías. Se infiltró en empresas con mala reputación, investigó documentos en las oficinas de los jefes y envió pruebas de negocios turbios a los buzones de periodistas para que fueran expuestos al público. Por el bien de aquella silueta negra de su infancia, aprendió a fabricar armas, aprendió técnicas de espionaje y recolección de información. Su rendimiento académico cayó. Sus relaciones personales se arruinaron. Pero él sentía que lo que hacía era increíblemente cool. No lo hacía por la aprobación de otros, ni para luchar contra el mal o promover el bien, ni por sentido de justicia. Incluso si ofendía a más personas, incluso si inocentes resultaban afectados, mientras él considerara que era cool, lo haría. Así era él. Alguien que ignoraba por completo la mirada del mundo, viviendo puramente por su propio ideal. Un ser totalmente irreal. Tal como pensaba, una voz femenina sonó a su lado. Trozos de tierra y hierba volaron mientras una presencia invisible corría a su ritmo. ¿Obtuviste el resultado que querías? No lo había conseguido. Un fugitivo resistente le había golpeado la cabeza, dañando su memoria. Un gánster encarcelado descubrió su identidad y amenazó su vida. Su espíritu no era lo bastante fuerte. Su voluntad no era firme. Sintió conmoción, tensión, frustración, arrepentimiento. Aún estaba muy lejos del cool que imaginaba. Lo entiendo. De lo contrario, no me envidiarías. Era cierto. Más que la muerte, lo que temes es el aburrimiento. No lo niego. Porque creo que cool es lo más interesante del mundo. Vivo por ello. Vos. El viento silbó con fuerza.
El cuerpo sin peso de Sandy Serenity se deslizó sobre el suelo, el paisaje pasaba como un borrón. Rápido. Tan rápido. Su alma ardía con intensidad, su corazón latía con locura. Aunque sus ojos no podían verlo, aquella figura, tan vasta como el cielo nocturno, estaba justo delante de ella. Corriendo libre y salvaje. «Intenta alcanzarme», gritó Sandy Silence desde adelante. Su voz estaba llena de una emoción sin precedentes. Si el mundo se volviera demasiado aburrido, probablemente también me volvería criminal. Somos tan parecidas. Sonaron pasos urgentes detrás. Manhattan Café daba caza, empujando al máximo su esfuerzo. Cuando Sandy Silence aceleró de repente, Manhattan Café apretó los dientes y redobló su energía. Esta era una carrera entre Uma Musume. La ganadora se lo llevaría todo. Ante los ojos de Sandy Serenity, la figura de Sandy Silence se volvió más clara. El tiempo pareció detenerse. Vio a la chica vestida de negro, sus pasos suaves y flexibles como ramas de sauce, corriendo libremente sobre aquel suelo oscuro como el cielo, alejándose cada vez más. Esa espalda que se alejaba parecía proclamar una verdad suprema desconocida por el mundo. Entre el cielo y la tierra, solo yo soy la honrada. En ese instante, su figura se superpuso con la del hombre de negro que se alejaba en la pantalla de plata tantos años atrás. Sandy Serenity sintió que regresaba a aquella edad de inocencia ignorante. Como una niña, con la boca entreabierta y llena de anhelo, susurró: ¡qué genial! Capítulo 9. Fantasma Negro 9. Fuera de la dulcería, una Uma Musume de cabello negro y ojos dorados se apoyaba suavemente contra la vitrina, con una lucha evidente en la mirada. Realmente no creo que esto sea una buena idea. Curioso, yo estaba pensando exactamente lo mismo. El reflejo de Sandy Serenity asintió en el escaparate. Crímenes históricos, como robar un banco tal vez. Pero robar golosinas, eso es algo que solo haría una niña sin dinero ni educación. Lamento mucho haber tenido los pensamientos de una niña pobre y malcriada, lo siento de verdad, murmuró Sandy Serenity, cubriéndose la cara. Todo comenzó con el entrenamiento de la noche anterior. Habiendo perdido su forma espectral, Sandy Silence difícilmente podía llamarse ya un fantasma. Después de fusionarse con el alma de Sandy Serenity, Sandy Silence ya no podía controlar una aparición separada, pero podía proyectar su conciencia en una forma más pura. El problema era que sus acciones se volvían como una atracción magnética, imposibles de observar directamente. Excepto por un breve instante. Sandy Serenity la había visto, completamente física de nuevo, aunque solo por un segundo. Y ese único vistazo había encendido un fuego ardiente dentro de ella. Siguiendo el sonido y la ligera perturbación en el aire, Sandy Serenity calculó la posición de Sandy Silence, 5 metros adelante y hacia la derecha, acelerando poco a poco. Sin querer quedarse atrás, Sandy Serenity aumentó su velocidad. Ambas corrieron, envueltas en la emoción, hasta que una respiración entrecortada y pasos torpes detrás de ellas rompieron su concentración. ¿Café? El sudor le ardía en los ojos, su cuerpo gritaba al límite, tambaleándose al borde del colapso. Al verla, Sandy Serenity redujo el paso y finalmente se detuvo. Manhattan Café se tambaleó hacia adelante, sosteniéndose en sus piernas temblorosas, jadeando profundamente. Tan cansada. Tan rápida. Esto iba más allá del entrenamiento. Era más veloz que una carrera real. Había dado todo de sí, empujándose al límite solo para no quedarse completamente atrás. Pero la distancia entre ella y la figura que corría adelante solo se había ampliado. Justo cuando pensó que se acercaba a su amiga, el abismo entre ellas se abrió aún más esa noche. Fue un golpe devastador para Café, que había estado entrenando con tanto empeño.
Su rostro ya exhausto se tornó aún más sombrío. Otra vez logró decir, tragando saliva, mientras el sabor metálico de la sangre se esparcía en su boca. Déjame recuperar el aliento y otra vez. Se negaba a aceptarlo. Sunday Serenity solo había querido ayudar a Café en su entrenamiento, correr junto a ella. Pero de pronto, un impulso febril había borrado todo pensamiento. Un error de verdad. ¿Estás bien?, preguntó Sunday Serenity con voz baja. Puedo seguir corriendo, respondió Café, limpiando el sudor de sus ojos y asintiendo. Sunday Serenity comprendía esa obstinación por no rendirse. Por más que te esforzaras, había personas que simplemente parecían inalcanzables. Su velocidad, su forma, su instinto eran como una obra maestra, naturalmente perfecta. Y allí estaba Café, desafiando no a Sunday Silence, sino a otra que tampoco había podido superarla. Corramos de nuevo, susurró la voz de Sunday Silence en su oído. Asintiendo, Sunday Serenity caminó lentamente en círculos, dejando que su cuerpo se recuperara. ¿Cansada? Sí, también lo sentía. Después de esa carrera, sus brazos y piernas se sentían encadenados por pesas invisibles, cada movimiento era una carga. También me canso, admitió. Los fantasmas necesitan energía para actuar, explicó Sunday Silence. Especialmente al correr. Consume una cantidad enorme. Así como los humanos y la Suma Musume necesitan comida, los fantasmas deben evitar el sol y reponer su chispa. No podían correr eternamente como máquinas de movimiento perpetuo. Cada metro adicional incrementaba el desgaste, haciendo el cuerpo más pesado, hasta que incluso permanecer de pie se volvía imposible. Solo porque era de noche, y la luz estelar tejía un tenue velo plateado sobre Sunday Serenity, nutriendo su alma dañada, aún podía mantenerse en pie. De lo contrario, aquellas vueltas frenéticas al campo de entrenamiento la habrían dejado igual que a Café, con las piernas entumecidas, colapsadas sobre el pasto. La entropía aumenta, la energía se conserva. Café la seguía en silencio, recuperando poco a poco el aliento. Unos minutos después, cuando Café se hubo estabilizado, Sunday Serenity volvió a adoptar una posición de salida. Esta vez, era un entrenamiento normal. Tras varias vueltas acompañando a Café alrededor del campo, la joven Uma Musume finalmente agotó sus fuerzas, cayendo sobre el césped y respirando con dificultad. Para ella, era la primera vez que su amiga le parecía tan inalcanzable. Sus puños se cerraron levemente, su mirada se apagó. Cuando se levantó, ya no le quedaba nada más que dar. Negando con la cabeza, Café dijo: Eso es suficiente por hoy. Mañana necesitaré tu ayuda otra vez. Aunque su tono era tan plano como siempre, ambas fantasmas percibieron la profunda decepción que se ocultaba debajo. Con un gesto hacia Sunday Serenity, la joven se alejó en silencio. Café, el ánimo de Sunday Silence se volvió pesado. ¿Qué hacemos? ¿Nos disculpamos? Después de todo, fue culpa suya haberla dejado atrás. Una disculpa solo la heriría más. Nadie quiere disculpas de quien lo supera. Se siente como una burla al mismo concepto de victoria. Quiero que la alcance, pero eso no pasará de la noche a la mañana, murmuró. Quizás lo que necesita no es una disculpa, sino ánimo, propuso Sunday Serenity. Le conseguiremos un pequeño regalo mañana. No es algo que hayas hecho antes, ¿verdad? Y así, de vuelta al presente, Sunday Serenity enfrentaba un problema muy humano y muy práctico. Los fantasmas no necesitan dormir. No necesitan cosas cotidianas. Incluso Sunday Serenity, con su forma medio corpórea que podía ser vista fácilmente, podía simplemente retirarse a ese misterioso espacio de azul y púrpura. En esencia, operaban completamente fuera del sistema monetario humano. No necesitaban ingresos ni gastos.
lo cual llevaba a un problema aterrador al intentar comprar un regalo. No tenían dinero. Ya ves, los humanos realmente necesitan estas cosas, reflexionó Sunday Serenity. Café se quejaba una vez de haber entrado sin querer en un restaurante carísimo y gastar la mitad de su mesada. Estuvo molesta por semanas. Sí, suele pasar. Un lugar parece sencillo desde afuera, y cuando ves el menú, los precios te hacen saltar los ojos. Pero da vergüenza irse sin pedir nada, asintió Sunday Silence. Aunque la gente la llamara esa chica rara y un poco espeluznante, Manhattan Café no era tan distinta de cualquier otra chica joven. Se ponía nerviosa, se avergonzaba, se enojaba. Y sin duda, se alegraría al recibir un regalo. Tropezar con algo tan trivial como el dinero, gruñó Sunday Serenity, apoyando la frente contra el frío cristal de la ventana. ¡Guau! ¡Qué genial! Justo cuando Sunday Serenity estaba al borde de rendirse, una voz entusiasta sonó detrás de ella. Al volverse, vio a una chica con camiseta amarilla, chaqueta de cuero negra y vaqueros gris oscuro. Tenía un cabello castaño corto y despeinado, un pendiente dorado, y su ojo derecho cubierto por el flequillo, mientras el izquierdo brillaba con admiración al mirarla de arriba abajo. ¡Qué genial!, repitió la chica. Como si se hubiera encendido un interruptor, Sunday Serenity metió las manos en los bolsillos, agitó levemente su capa y respondió con tono profundo y medido. Joven dama, ¿te diriges a mí? Sí. Vi ese atuendo desde allá lejos. Es súper genial. Aprecio tu elogio. Sin embargo, este atuendo no es algo que se pueda comprar. Es mi sello distintivo. Ya veo, los ojos de la chica se movieron hacia las orejas y la cola de Sunday Serenity. Entonces es tu traje de carrera. ¡Guau! El diseñador es increíble. Te queda perfecto. Se llevó las manos a la cabeza, maravillada. Casi lo olvido. Soy Vodka, estudiante de la Academia Trasen. ¿Y tú eres? Mi nombre es, comenzó Sunday Serenity, pero luego una idea cruzó su mente. Llevó un dedo a los labios, adoptando un aire misterioso y distante. Un secreto, por ahora. Capítulo 10. Fantasma Negro 10. Frente a esta chica vestida con un estilo masculino y su conversación, Sunday Serenity tuvo una repentina visión de dos niños de primaria sentados en un patio de recreo, mostrando con orgullo sus chaquetas nuevas y presumiendo, tal persona usó esto, o tal diseñador hizo esto, bla bla bla. ¿Qué está pasando? ¿Acaso la edad mínima de ingreso a la Academia Trasen no empieza en la escuela media? No decir tu nombre también es tan genial. En lugar de enojarse por la negativa de Sunday Serenity a dar su nombre, la chica apretó los puños con emoción. Entonces, como soy una Uma Musume novata que aún no ha debutado, te llamaré Senpai por ahora. Y así, de alguna manera, la chica llamada Vodka se convirtió en su aprendiz. Bueno, ojalá viva una larga vida. Parecía haber encontrado una compañera afín, y Vodka se acercó con cierta emoción. Senpai, en realidad estoy estudiando cómo volverme más genial. He tenido algunos problemas últimamente, debería concentrarme en cómo hablo o en mis acciones, como eso que dijiste recién, mi nombre es un secreto, por ahora, eso fue realmente genial. ¿Dijiste que quieres volverte genial? Exacto, genial. Ante esto, la mirada de Sunday Serenity cambió. Sus pupilas doradas se afilaron como hojas manchadas de sangre. Se giró, su capa negra ondeó, y preguntó en voz baja. Oh, interesante. Entonces dime, en tus ojos, ¿qué significa exactamente ser genial? La pregunta repentina tomó a Vodka por sorpresa. Mientras la chica caía en una profunda reflexión, Sunday Serenity continuó. ¿Acaso piensas que ponerse un cigarrillo en la boca,
agacharse en el césped y fingir madurez es ser genial, o usar un abrigo negro, apoyarse contra una pared y actuar con aires de superioridad, eso es genial. Bueno, yo pensaba. La mente de Vodka estaba hecha un lío. Siempre había pensado en cómo cierta acción o frase podía verse genial, pero nunca se había detenido a pensar si había un significado más profundo. En mi larga vida he aprendido una cosa. Sunday Serenity apretó el puño. Lo que llamamos genial no es algo externo, no es algo que se muestre para que otros lo vean o noten. No se trata de usar gestos o frases para resaltar la personalidad. La verdadera genialidad es interna, nace del corazón. Es un carácter que no puede ocultarse, una habilidad asombrosa. Con solo estar ahí, sin hacer nada, se puede sentir un aura que emana de ella. Aunque no diga una palabra, aunque no deje su nombre, como una flor fugaz dejará una huella imborrable en el corazón de la gente, eso es lo que verdaderamente merece llamarse genial. Con voz solemne, Sunday Serenity declaró su discurso. El tono algo exagerado hizo que los ojos de Vodka se abrieran cada vez más, pasando de la sorpresa a la confusión y de la confusión a la admiración. Cuando terminó, Vodka no pudo evitar aplaudir, suspirando con sincera admiración. Senpai, tienes toda la razón. Perdona mi ignorancia, jamás imaginé que la simple palabra, genial, tuviera un significado tan profundo. HMPH, mientras lo entiendas. La apariencia y la vestimenta son solo la superficie. Cultivar el cuerpo no es tan importante como cultivar el corazón. Entiendo, asintió Vodka con energía. Entonces, senpai, ¿qué haces aquí? Por favor, permite que esta aprendiz observe y aprenda. La voz de Sunday Serenity vaciló. En el estereotipo común, los dulces se asociaban con lo infantil. Después de su discurso, no podía revelar su verdadera intención. Los tipos duros comían picante, pero lamentablemente no había una tienda cercana. Así que miró alrededor y, al ver la gran pantalla en la calle principal, dijo: Estoy buscando futuras carreras. ¿Carreras? Sunday Silence, que había estado observando en silencio todo el desarrollo, soltó un sonido intrigado. Siguiendo la mirada de Sunday Serenity, la pantalla mostraba una entrevista de noticias con los eventos de Uma Musume de los últimos meses, incluido el popular Satsuki So de unos días atrás. Como una carrera G1 de primer nivel, el Satsuki So representaba un peldaño hacia los más altos honores. La renombrada Simboli Rudolph, además de ser llamada la emperatriz y dominar 7 carreras G1, también tenía otro título, la Triple Corona Invicta. Victorias en el Satsuki So de 2000 metros, el Derby japonés de 2400 metros y el Kikuka So de 3000 metros. Cada una era de la máxima categoría, todas presentaban enormes desafíos, y las participantes eran las mejores Uma Musume. Cualquier Uma Musume que lograra ganar esas carreras debía poseer una habilidad extraordinaria. En la pantalla aparecía ahora la Uma Musume que había logrado una victoria abrumadora en el Satsuki So, Narita Bryan, quien había roto el récord de la carrera e incluso el récord del circuito de 2000 metros en Nakayama. Era como si la palabra poderosa estuviera escrita en su rostro. ¡Wow!, exclamó Vodka al ver las imágenes y escuchar el análisis del presentador, con el corazón palpitando de emoción. Yo también fui a ver la carrera de Narita Bryan Senpai, fue tan genial, esa aceleración fue de nivel, monstruo, cuando adelantó a sus oponentes, todo el lugar estalló. Lo decía con tanta emoción que parecía que ella misma hubiera ganado, no Narita Bryan. En su próxima carrera, Bryan Senpai ya decidió desafiar el Derby japonés. No puedo esperar, ¿acaso, Senpai, también planeas participar en alguna gran carrera? Aún no, respondió Sunday Serenity, sacudiendo la cabeza. Pero al escuchar la descripción de Vodka, se sintió interesada. Derby japonés, ¿eh? Suena impresionante. Ganar eso probablemente sería muy genial.
Por supuesto, el Derby es la carrera más importante en la vida de una Uma Musume. Es una batalla de honor en la que solo se puede participar una vez. ¿Acaso Senpai piensa entrar al Derby? Una vez en la vida, una vida en una carrera. Suena interesante, intervino Sunday Silence. Un escenario perfecto para tu debut. Era cierto. Si Senpai compitiera también, sería absolutamente espectacular. Aunque nunca la había visto correr, Vodka sentía una gran expectación. En su mente, solo una Uma Musume poderosa podía dar una interpretación tan profunda del concepto de ser genial. Por eso deseaba verla en la pista, enfrentando a la temible Narita Bryan. Entonces tu carrera debut será el Derby japonés, decidió Sunday Silence. Suena bien, dijo Sunday Serenity, que no sabía nada del calendario de carreras. Oh. Vodka estaba encantada. Pero justo cuando iba a seguir hablando, un inoportuno tono de llamada la interrumpió. Sacó su teléfono y, al ver el nombre en pantalla, chasqueó la lengua con fastidio. Perdón, Senpai, tengo que atender esto. Se alejó un poco y puso el altavoz. Hola. Oye, tonta, ¿cuánto tiempo te toma comprar algo? Se oyó una voz joven e impaciente desde el otro lado. Comprando algo, te lo estoy haciendo ahora, no exageres. Quedamos en que quien perdiera la apuesta cocinaría para la otra. Una apuesta es una apuesta. Sí, lo sé. Rascándose la cabeza, Vodka colgó. ¿Por qué la cocina del comedor de la escuela permite que los estudiantes la usen libremente? Qué fastidio, murmuró, y luego se giró hacia Sunday Serenity. Perdón, Senpai, mi compañera de cuarto me llama de vuelta. Ah, cierto, Senpai, no eres estudiante de Trasen, ¿verdad? ¿Qué tal si intercambiamos contacto? ¿Contacto? Sunday Serenity, que no tenía teléfono, naturalmente no podía hacerlo. Pero rechazarla directamente podría herir sus sentimientos. Tras pensarlo un momento, dijo. Intercambiar información de contacto así sería demasiado mundano. ¿Mundano? Así es. Porque lo que guía a dos personas a encontrarse no es un aparato tecnológico como un teléfono, sino el hilo rojo invisible del destino. Ese Senpai, entiendo, entonces nuestro encuentro también fue elegido por el destino. Apretó los puños con entusiasmo. Esperaré el día en que el destino nos reúna otra vez. Adiós, Senpai. Con eso, se despidió agitando la mano y se marchó. Esta chica tiene potencial. Observando con una cálida mirada cómo Vodka se alejaba, Sunday Serenity llamó. Por cierto, escuché que la cocina del comedor de la escuela está disponible para los estudiantes, ¿cierto? Sí, lo está. ¿Por qué? Nada, ¿solo sabes hacer postres? Antes de salir de la calle, Vodka volvió la cabeza para mirar una última vez a su misteriosa senpai. En la recta, la chica de cabello negro que había estado de pie frente al escaparate hacía unos instantes ya había desaparecido sin dejar rastro. Agradecimientos finales. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyentes del Loco. Otto JPG, Utomidueña, Yagami, Pavel Riveros Villasana, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa, Onete. Viajeros de la Niebla. Momo of Momodia, Mauro MD, Gevile Jack, Raxnad, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Benjats, Luis Carlos, Alan Torres, Ted, Ede Molina, Pegor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Laud G, Luis, Mauro 511, Jonathan 2003, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Leo López, Albino Osuna, Red,
El hombre enmascarado fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Adán Ramos. Sergio Vidaurri, Skeleton, Croune Gotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, Lady Deirdre, Jesús Garduza, Didio Valdés, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Cristian Murillo, Chichón, de los Santos Cortes Víctor Adrián, Sans 104, Arthur, Brandy, Okami, BF, A, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Espíritu de Luz y Oscuridad, Nada 2.0, Burly Monster 0038, Max XD, Ercapirrula, Walter, Alain Nadalid. Feeling, Emanuel LH, Razo 518, El Último Cazador, Brandon Hermosilla, Canelita, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Bochiteboch 01, Isk Sayain, Dylan Gómez, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Nicot 091, Andy Pariona, Saito Dávila, Tomás Ramos, ZD1. Miembros de más de un mes. Germán Vázquez, Ronin, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, José Jiménez, 28F, Eduardo García 2389, Eduardo Om, Saico, Iturbe Díaz Ángel, Edgar 21, Cronos 1524, Luis Engel Rodríguez Giraldo, Lian, David Flores, Hank, Souta, El Jugador, USS Hammond, Papa Frita, Víctor Lenobón, The Penguin, Brandon Niño, Verde 123K, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres. Senkis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliath Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hidaya. Uzumaki, Kotari Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Infinited, Crisiel Karma, Santino Moreno, Narufan 01, Cristian Domínguez, Juan, Arlequín, Grandidi 7 Fanfix, Luis García, Ken Muhammad. Muchas gracias a todos, son unos capos. Ahora los de Patreon. Sunset Chimmer, SB7 Nitro Oficial, Ariel Núñez, José Pari, Josne Tatacho, Ángel Ramírez, Gastro, Aguitate Sandía, Héctor Cárdenas, José Perea, Sebastián Villanueva Sánchez, Emanuel LH, Ulises Medina, Isma Vázquez, Casteló Rodelo Eliud, Daniel Zamudio, Canelita, Suput 01 Kiriu, Carlos Ramírez, Alberto, Héctor Leiva, Agustín Amador, Bradley Torres Senkis, Uriel Santos, Fernanda Michelle Páez García, Daniel Felipe Godoy Álvarez, Paz Edson, Santi Joel, Fernando Velázquez, Poncada, Julian Vega. Fresita Kill, Abdiel Sánchez, El Anónimo Crack, Elao, Gustavo, Lalo HDZ, Douglas Barrera Corrales, Esteve 99, Juan Enrique Enzue Marín, Dantesco 32, Daniel Torres, Avionado, Quiso Sin Vida, Jason Cruz, Cristian Santana, Celdris, José Núñez, FX, Eduardo Silva.